Sí, Paola, Rodolfo, bueno, ya en la jornada de ayer se había anunciado por parte del área de epidemiología de que había pacientes críticos internados con COVID-19. Ante esta situación, nosotros vamos a dialogar con el doctor Guillermo Grieve, quien es el jefe de la terapia intensiva del Hospital San Martín, y vamos a conocer con él algunos detalles en cuanto a la atención a los pacientes con COVID-19 a partir, por supuesto, de su estado, de sus avances y si alguno de ellos está en estado crítico. Doctor, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, de los pacientes que se encuentran, tenemos dos sectores en la sala de terapia, sector general, de internación general, y los que estamos destinados a pacientes con COVID. De este sector tenemos 3 pacientes, de los cuales que estuvimos comentándole la semana pasada, uno de los pacientes que estuvo muy delicado, que estuvo con una asistencia especial que se denomina alto flujo de oxígeno. Fuimos bajando progresivamente la concentración y el flujo de oxígeno hasta que llegamos el fin de semana a valores adecuados como para seguir con oxigenoterapia común, y entonces el programa es de pasar a planta. El segundo está en asistencia mecánica ventilatoria estable y estamos en proceso de iniciar el destete del respirador, que es cambiar la asistencia mecánica ventilatoria por otro método. Y la tercera paciente que está con administración de oxígeno, que hubo un periodo que se administró alto flujo, se pudo continuar con oxigenoterapia y en este caso no necesitó ventilación invasiva. En realidad, del sector de 4 camas, estas 3 están estables y uno de alta del servicio de terapia, pasando a internación general al sector donde están estos pacientes, donde se encuentra el esposo, ¿no? Así que va a estar con él. ¿Qué precauciones se toman en cuanto a los familiares, sobre todo de estos pacientes que han tenido o han requerido internación? Bueno, lógicamente los familiares estudian, se aíslan en espera de los resultados y en este mismo aislamiento se va determinando los que van a necesitar o no un seguimiento o los que quedan negativos. Así que en principio cada uno de los familiares no está acompañándonos en terapia intensiva en este sector, sino está aislado y comunicándose con nosotros telefónicamente. Doctor, recordemos las sintomatologías, sobre todo afecciones que han tenido estas personas que han requerido la internación. Bueno, en principio, vos sabés, la sintomatología clásica que todos ya conocen, pero la más importante de todas y la que se debe seguir adecuadamente es cuando el paciente siente determinada necesidad de aire, cuando tiene dificultad para desplazarse dentro de la misma habitación o para lo que es una actividad de la vida mínima, ¿no? Como es vestirse y realizar tareas mínimas. Este seguimiento de insuficiencia respiratoria es seguido por un protocolo en el cual nosotros vamos determinando la frecuencia respiratoria y la saturación del oxígeno, y de esta manera determinar si estos pacientes pueden estar en internación común, en cuidados intermedios o en cuidados críticos. Los pacientes que llegan a determinada frecuencia y a determinado nivel de saturación y que necesitan un cambio de modalidad, no solo la administración de oxígeno normal, sino va a pasar a la administración de alto flujo, administración de CPAP, ventilación no invasiva o invasiva, son los pacientes que nosotros bajamos a cuidados críticos. De estos pacientes, que en su totalidad, 8 confirmados, 12 que están esperando los resultados, son pacientes que van bajando en la medida que van cambiando su estado clínico, ¿no? Doctor, ¿ya se puede ir analizando cómo se está comportando el virus en la ciudad de Paraná? Bueno, en principio yo creo en la relación que estuvimos hablando, ¿no? Cuanto menos casos de COVID tengamos, menos posibilidades de tener este 5 o 6% de pacientes graves o este 15-17% de pacientes que hacen neumonía y que deben ser controlados, obviamente, en cuidados intermedios o cuidados críticos. El número de pacientes, en la medida de creación, nosotros pasamos de tener un paciente a tener 2 pacientes y tener 3 pacientes. En la medida que crezca el número, que esperemos que no, este número va a ir incrementándose. En la medida que nosotros vayamos viendo que hay menor número de pacientes que necesitan cuidados intermedios o críticos, lógicamente esto se va a deber a una disminución del número total. Parecería, después del aumento que tuvimos 10 días atrás, como que se ha aplanado la curva y se puede insinuar un pequeño descenso. Vamos a ver si eso es real o no, qué es lo que sucede esta semana y la semana entrante. Por ahora lo que sabemos es que todos los pacientes que hemos tenido con diagnóstico en terapia intensiva han evolucionado adecuadamente, hemos podido darlo de alta felizmente y han vuelto
o algunos han vuelto a los cuidados intermedios para posteriormente regresar a su casa. En este momento es importante mantenerlo de la conciencia social y esto de las medidas preventivas, ¿no? Cada uno hacerlas más conscientes. Sí, es fundamental que las medidas que cada uno seamos conscientes que tenemos que cumplirlas, y quizás no porque nos lo están diciendo, sino como responsabilidad social nuestra. Estas medidas de aislamiento, el saber que yo tengo que mantener una distancia, esta distancia, cuando no la puedo llegar a sostener, saber que con el tapaboca estoy cuidando al otro, pero fundamentalmente el cuidado de las manos. El cuidado de las manos es fundamental. Cada vez que tocamos un elemento, cada vez que ese elemento desconocemos el origen, tenemos que nosotros tener los cuidados en lavarnos, porque sin darnos cuenta podemos tocarnos la boca, la nariz o los ojos y esto ser el ingreso. De todas maneras, dentro de la observación sabemos que hemos tenido algunos conglomerados aislados, fundamentalmente en las últimas 2 semanas, pero que no hemos determinado en ningún momento un riesgo de que haya virus comunitario. O sea, todos los elementos que nosotros hemos observado es que en principio en nuestra zona, en Paraná y Entre Ríos, no hemos observado que haya un movimiento de contaminación comunitaria, sino estos pequeños conglomerados que parecerían haber disminuido, y el hecho que disminuya es muy importante porque si el conglomerado va aumentando, muy probablemente termine en una presencia comunitaria, que hasta ahora no lo ha habido y ojalá que no. Vuelvo a insistir de que es muy probable que haya un pequeño aumento en el mes de julio, mediados de julio, fines de julio. Cuanto más tarde venga y cuanto menos ascendente sea, va a haber menos pacientes con neumonía moderada o con neumonía severa, y esto es fundamental para poder tratarlos adecuadamente. Por otra parte, doctor, y por último, consultarle con respecto al estado de salud de la mujer que fue mordida por un pitbull. Bueno, en principio esto lo vamos a hablar primero con el informe de la familia, no voy a dar informe, vos sabés que tomo esa determinación hasta que nosotros nos reunimos con la familia, en ese caso después en otra reunión. Primero hablamos con ellos y después con los medios, ¿eh?